Y vamos a agarrar Paint, siempre. ¿Sí? Ajá, compartir, esperen. Comparto. Ahí está. ¿Sí? Tenemos lo que es un vector. Primero que nada, nosotros tenemos qué es una variable. ¿Sí? Estamos guardando datos en una variable, ¿sí? Como en un cajoncito, estamos guardando o un dato o estamos guardando varios datos, ¿sí? Depende de lo que esa variable contenga. Entonces teníamos, por ejemplo, una variable tipo entero, ¿sí? Int número igual a 5, por ejemplo, o a 6, ¿sí? Esa es una variable que está conteniendo, está guardando la información, está guardando un número 6, ¿sí? Una variable tipo string, ¿sí? Es una, por ejemplo, cadena, ¿sí? Esto es una cadena, ¿sí? Está guardando esta información, está guardando lo que tienen estas comillas, está guardando una información, ¿sí? O sea, un valor, quiero decir. Después tenemos los que son los array, ¿sí? Array, o los array list, ¿sí? ¿Qué almacenan estos? Estos almacenan más de un dato, ¿sí? Almacenan varios valores. ¿Cómo los almacenan? Si, por ejemplo, vamos a hacerlo que almacene nombres, Juan, Carlos, ¿sí? Pepe, no sé, ¿sí? Estamos guardando en una variable, estamos guardando varios datos, ¿sí? Eso es lo que es un vector. Estamos guardando varios datos en un solo lugar, ¿sí? Nuestro lugar, ¿cuál vendría a ser? Un array list. Bien, vamos a arrancar con cómo acceder a estos valores, ¿sí? Cómo sacar un valor y mostrarlo, ¿sí? Vamos a hacer un array list. Pongámosle que este era un array list, se llame nombres, ¿sí? Entonces mi variable se llama nombres. Entonces es donde yo estoy guardando estos 4 datos, ¿sí? ¿Cómo accedemos a cada uno de estos datos? Bien, podemos poner nombres, ¿sí? Y yo quiero acceder a Pepe. ¿Cómo hago para acceder a Pepe? ¿Sí? Vamos a darles una ayuda. Acá tenemos 0, 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para mostrar a Pepe? ¿Se acuerdan que esto significaba sub? ¿Sí? Nombres, sub 2, ¿sí? Quiere decir que está en la posición 2. Vamos a ir a la posición número 2 de esta cajita donde tengo almacenados estos 4 datos, ¿sí? Este me va a dar un valor. ¿Qué valor me va a dar? Pepe. ¿Sí? Ahí estamos accediendo a los valores de este arreglo gracias a la ayuda, ¿sí? O a la ayuda de los índices. Entonces es importante que ustedes sepan que estos de aquí son índices y estos de aquí son elementos, pero en realidad son valores, ¿no? Ahí está. ¿Los vectores cuáles son? Este es un vector. Tiene varios nombres, por eso por ahí quizás la confusión, ¿no? Esto tiene nombre de arreglo, array en inglés, array list, ¿sí? También tiene vector, nombre de vector, también tiene el nombre de lista. Con todos estos nombres podemos saber que estamos trabajando con array o array list, ¿no? Esto sería este nombre, ¿no? Cualquiera del nombre que le demos, arreglo, array, vector o lista, nos estamos refiriendo a este tipo de almacén o a este tipo de variable, ¿sí? Que contiene muchos datos, ¿sí? Bien, ¿cómo accedemos a esos datos? Mediante los índices. Entonces, fíjense, si yo muestro, por ejemplo, un print, ¿sí? No voy a escribir toda la palabra, pero quiero imprimir, por ejemplo, nombres, esto me va a imprimir esto de acá. Obviamente sin las comillas, ¿sí? Así lo muestra Java, por ejemplo. ¿Sí?
¿Sí? Entonces, si hacemos un print, nombres, perdón, nombres, 3, por ejemplo, ¿qué pintaría eso? José. Pintaría José. ¿Sí? Es más, lo va a pintar de esta forma. ¿Sí? Porque me está diciendo que es un valor que se encuentra dentro de un array, ¿no? Bien, perfecto. Y bueno, no es más que eso, chicos. Eso es un array. ¿Sí? Es una cajita donde vamos a meter muchos valores. ¿Sí? Piénsenlo así. ¿Y cómo los agarramos? Porque están ordenados así, dentro de la cajita tienen su orden, ¿sí? Que vendría a ser los índices, ese es el orden que tiene, ¿sí? Y podemos acceder a ellos mediante ese orden. Si esto fuese en letras, chicos, por ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen una cajita llena de letras y van a comenzar, por ejemplo, con la A, con la B, con la C, así, etcétera, hasta la Z, ¿sí? ¿Qué es más fácil acceder a la letra número 10? ¿Sí? Ya sabemos qué tipo de letra es, entonces vamos y sacamos una letra, ¿sí? Lo mismo con esto. Como están todos ordenaditos, ¿sí? Gracias a los índices, podemos acceder a los valores o a los elementos que tiene guardado este tipo de variable, ¿no? Bien. Eso por empezar lo que es array. Vamos de nuevo entonces a un poco de ciclo, también estuve viendo un poco de dudas. Vamos a hacer dos tipos de ciclos. Teníamos el ciclo while, ¿sí? ¿Qué significaba while? A ver, ¿qué dice? Mientras. ¿Sí? Mientras se cumple una condición, ¿sí? Mientras, por ejemplo, contador sea menor que 10, vamos a ejecutar algo, ¿sí? Ahí tenemos nuestro bloque de código. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un saludo, ¿sí? Vamos a pintar un saludo, print, saludo. Y le vamos a concatenar contador, ¿sí? ¿Cómo es el ciclo condicionado e incondicionado de diagramas de bloques? No. Es como, sí, sí, sí. Creo que no di esta parte de la teoría, pero estás en lo correcto. Bien, ¿qué necesita primero el ciclo while? El ciclo while necesita primero un inicializador. A ver si tengo aquí en mano. No, no la tengo. ¿Qué necesita un inicializador? ¿En cuánto va a comenzar contador? ¿En cuánto podría comenzar? En 0. ¿Sí? No sé si te pasaron la... Acá está. ¿Sí? Va a comenzar en 0, fíjense. Entonces va a ser un ciclo que va a ir desde el 0 hasta el número 9 sería, ¿no? Porque 10 ya no va a salir del ciclo, ¿no? Va a ir hasta el número 9. Bien, ¿qué me estaría faltando aquí? Por ejemplo, te vienen a hacer una pregunta de examen. ¿Qué me estaría faltando? La Contador más condición más. y el paso. Bueno, la condición está, paso sería. ¿La condición cómo? La condición está ahí, ¿verdad? Sería Sí, mientras contador que el sea menor contador. que 10, y de ahí Sí, sería el aumentador o el decrementador. Ese perfecto. Sí, paso. eso faltaría. El aumentador o el decrementador. En este caso, el aumentador lo podemos poner como contador más, ¿sí? Quiere decir que va a aumentar 1, ¿no? O podemos poner que contador es igual a contador más 1. ¿Sí? Es lo mismo, ¿sí? Pero queda más bonito, más simple, si le ponemos más. Ya sabemos nosotros que esto aumenta en 1, ¿no? Entonces, acá va a imprimir
¿sí? Esto va a imprimir algo, va a salir saludo, saludo 0, ¿sí? Para poder diferenciar el print y en qué parte del contador va, ¿no? Va en el 0. Se aumenta esto y vuelve a ingresar al ciclo, ¿sí? Ya no vale 0. Dijimos que ahora contador hay que aumentarlo un 1. Entonces esto va a adoptar un 1, ¿sí? 1 sigue siendo menor que 10, ¿sí? Por lo tanto se pintaría de nuevo un saludo y se pinta el valor de contador. ¿Cuánto va a mostrar ahora contador? Saludo 1. ¿Sí? Así hasta llegar al 9. ¿Sí? Eso es en el ciclo while. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un ciclo for. Vamos a ver si me deja. ¿Sí? Vamos a poner un ciclo for. La particularidad del ciclo for es que hace el aumentador o el decrementador más la condición y más el iniciador están todos en la misma fila, pero siguen siendo los mismos datos, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos poner que int contador igual a 0, ¿sí? ¿Cuál vendría a ser? El inicializador, ¿no? Así que lo vamos a poner inicializador. Acá tenemos la condición. Y aquí tenemos el aumentador o decrementador. ¿Sí? Fíjense que los mismos, los tres que están comentados, ¿sí? Los vamos a poner en una sola línea. Comenzamos primero entonces con el inicializador. Tenemos contador en 0. Ponemos un punto y coma, ¿sí? Para poder separar lo que es este bloque de código con el otro que sigue. Ahora vamos a poner la condición. ¿Cuál es la condición? Que el contador sea menor que 10. Separamos y tenemos el aumentador o el decrementador. Entonces, contador más. ¿Sí? Están los tres en la misma línea, pero hacen exactamente lo mismo. ¿Sí? Comienza en 0, se aumenta de 1 en 1 hasta llegar a 9, porque cuando llega a 10, la condición no se cumple y sale del ciclo. Bien, ¿y aquí qué podríamos hacer dentro de este bloque de código? ¿Sí? Fíjense que la llave me está marcando lo que es un bloque de código, ¿no? Que viene a ser el bloque de código del ciclo for. ¿Qué podemos imprimir? Lo mismo de arriba, un print. ¿Sí? Un print. Escribo así para escribir todo. Y ponemos saludo más contador. ¿Sí? Rico. Ahí está. Fíjense que utilicé solamente 3 líneas. Bueno, esta para la llave. Y aquí tenemos 6 líneas, ¿no? No sé, quizás por ahí un ciclo for es más entendible o más fácil de leer con un ciclo while. O quizás el ciclo while es más fácil de leer, pero está ocupando más cantidad de líneas, ¿no? Entonces se ve mucho más grande el código. Pero bueno, fíjense que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Bien. Vamos a borrar esto. Vamos a ver lo que era de los números primos. ¿Sí? Fíjense que vamos a hacer un ciclo for que vaya también desde el 0 hasta el 10. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Contador menor que 10. Contador más. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer este código? Va a ir desde el 0 hasta el 10. ¿Sí? Eso lo podemos leer en las primeras dos partes del ciclo. Va a ir desde el 0 hasta el 10. Y va a ir aumentando en 1 en 1. ¿Qué vamos a hacer acá? Yo le pido desde el 0 hasta el 100. No tiene que cambiar acá, ¿no? Yo quiero encontrar, por ejemplo, los números primos. Bien, entonces vamos a hacer un comentario acá. ¿Qué son los números primos? Solo se dividen por sí mismos y Por- por 1. Entonces, acá tenemos, ¿cuántas veces se divide?
2. 2. Bien, 2 veces, ¿sí? Esa es la primera pista. Se divide 2 veces. Entonces, ¿qué tipo de división hay que hacer? Sí. Hay que hacer esta o esta. No, la de residuo. La que, ¿Sí? La del resto, ¿verdad? Porque nos tiene ¿cómo que se dar llama? Siempre me olvido el nombre. el resto, ¿sí? Ah, El porcentaje es el signo de porcentaje, pero me da el resto, ¿no? O el residuo también está bien dicho. ¿Sí? Entonces con esto buscamos que el resto sea 0. Igual a 0. ¿Sí? Cuando esto se cumpla, ¿sí? Vamos a guardar en un contador. ¿Sí? Guardar contador. ¿Cuántas veces se divide? ¿Sí? Este contador, si se divide por 2, por 3 o 4 números, ¿sí? Y el resto me da 0, quiere decir que no es un número primo, porque solamente tiene que dividir 2 veces. ¿Sí? Bien, y cuando ese contador, ¿sí? Contador, vamos a poner divisiones, lo vamos a poner, ¿sí? Poner división. Contar división, ¿sí? Así se va a llamar la variable. Guardar en una variable, ¿sí? Variable. ¿Cuántas veces se divide? Cuando esta variable sea igual a 2, exactamente igual, estamos comparando, o sea, contar div sea igual a 2, ¿sí? Entonces encontramos un número primo, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Ahí tenemos esa comparación para saber que hay un número primo. ¿Cómo hacemos esto en código? Fíjense que yo primero escribí cómo solucionarlo, cómo serían los pasos. Me estaría faltando un paso, ¿sí? Hay que dividir Por 1. desde el 1 o el 0, si quieren, ¿sí? Hasta el número en el que vamos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense que aquí tenemos un contador del 0 al 100, y si nosotros vamos en el número 7, hay que dividir desde el 0 hasta el 7, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer un ciclo for que vaya desde el 0, vamos a poner int j o int k igual a 0, ¿sí? Es otra variable eso. Otro inicializador. Lo vamos a poner en 0. O pongamos acá inicializador. ¿Sí? Así queda más claro. ¿Sí? Comenzamos en 0. ¿Y hasta qué número tiene que ir? Hasta el número en el que vamos. ¿Y cómo sabemos en qué número vamos? ¿Quién va a ser ese número en el que vamos? Este de acá. ¿Sí? Va a ser el contador. Bien. Sí. Hasta contador. Entonces, tiene que contador tiene que ser el tope, ¿verdad? Y acá, bueno, acá habría que sumar 1, 1, 1, ¿no? Sería inicializador. Más. Sí, algo me está faltando. Inicializador. Inicializador tiene que ser menor que contador, ¿no? Inicializador menor o igual que contador, ¿no? Sí, porque este va a ir desde el 0 hasta dividir contador, ¿no? Bueno, fíjense entonces que tenemos otro bloque de código. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a estar dividiendo desde el 0, supongamos que hasta el 7, vamos en el número 7. Vamos a poner entonces acá, contador está ahora en 7. ¿Sí? Bien, este está en 7 ahora. ¿Es menor que Profe, 100? Sí. ¿puede ser que inicializador tenga que empezar en 1 porque la división en 0 no existe, creo? Eh, ¿O sí se Tienes puede? razón, sí, podemos iniciarlo en 1. ¿Sí? Ujú. Y es más,
Ya está, esto lo vamos a cambiar. Si es mayor que 2, enseguida, ya lo vamos a cambiar. Bien. ¿Sí? Perfecto. En realidad podríamos hacerlo que comience en 2 también, porque todos los números que vamos a poner van a ser, van a ser divisibles por 1, ¿no? Más este Claro. lo podemos iniciar en el 1 también. Ujú. Pero bueno, de momento lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Ustedes después optimizan el código. ¿Qué habría que hacer aquí? Hay una variable de bandera. Sí, sí, después lo optimizan ustedes al código. Yo quiero que entiendan qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos un número entonces que va desde el 0 hasta el 100 y otro número que va desde el 1 hasta el número en el que vamos, ¿no? En el que vale contador. ¿Qué se hace aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que dividir? Contador. Dividir el inicio contador, dividirlo por, poner, digamos, que si es divisible por 1 y si es divisible por contador, que es el mismo número. Bien. Entonces hacemos un if, ¿verdad? Ponemos un if Sí. y vamos a hacer acá una división. Contraseña, ahí está, qué suerte. Bien, ¿qué vamos a preguntar acá? Si Contador. contador, porcentaje, ¿sí? Lo vamos a dividir por qué numerito. O por qué variable. Acá lo vamos a poner más chiquitito, le vamos a poner ini. Sí, vamos a poner acá ini. Si queda más entendible. Ahí está, ¿sí? Tienen que dividirse por ini. ¿Sí? Porque se va a ir desde el 1 hasta el número que sería contador. ¿Sí? Contador va a ser el tope. Desde el 1 hasta contador. Y cuando lo dividamos y te den el resto en 0, ¿sí? Tiene Lo que dar vamos a igual. dividir, tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Si eso ocurre, es un número primo. No, porque faltaría que se divida por 1. Acá vamos a contar cuántas veces dividimos. O sea, cuántas Ajá. veces nos da el resto 0. ¿Verdad? Entonces sería contar div igual a contar div más 1. Muy bien. Muy Mm, bien. sí. ¿Sí? Contar div. O así comenta la compañera. Contar div más 1. ¿Sí? Y para hacer esto, primero tengo que poner fuera del ciclo qué tipo de valor es contar div, ¿no? Entonces acá sería contar div, tiene que ser un int, ¿sí? Que comience en 0, ¿sí? Entonces, ¿cuánto está valiendo div ahora? 0, ¿sí? 0 más 1, ahora me está contando 1, ¿sí? Aquí dice la gente. Contar el número de 0 al 100, guardar, contar. Sí, ya lo vamos a autorizar, Víctor. Quiero que ellos aprendan a hacer el algoritmo por su cuenta. Después, ustedes que una vez que lo hacen y funciona, lo pueden incluso mejorar al código, ¿no? Bien. Lo contamos. ¿Sí? Contamos. ¿Y qué hacemos acá afuera entonces? Cuando terminamos de contar. ¿Qué preguntamos? ¿Es primo? Sí, hay que preguntar si es primo, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ¿cómo? Si if contar div igual a 2, Bien. en este caso. Si if contar div es mayor que, perdón, Es igual. clave de la asistencia, bueno, pasa nada. ¿Cuántas veces tenemos que dividir? Por una y por sí mismo, ¿sí? Por Si 2. contar div es igual a 2, ¿sí? Entonces, acá podemos hacer un return, o podemos poner mostrar, ¿sí? Como podemos mostrar un print, ¿sí?
el número en el que vamos, ¿cuál vendría a ser? ¿Sería ini o contador? Contador. Sería contador. El número, vamos a poner más contador, más es primo. Algo así. Algo así. Ahí. ¿Sí? Entonces fíjense, vamos a hacer un ciclo que vaya desde el 0, bueno, en este caso no en el 0, pero desde el 1 hasta el 100. ¿Sí? Y vamos a hacer otro for, ¿sí? Que vaya desde el 1 hasta el número en que vamos en el contador. Ese va a ser nuestro tope. Cuando vamos recorriendo uno por uno, ¿sí? Las divisiones, vamos preguntando. Vamos dividiendo contador dividido en la cantidad del ciclo en el que va, ¿no? Ini, en este caso, si es que tiene un resto 0. Cuando encontramos que tiene resto 0, ¿sí? Contar las divisiones se va a aumentar en 1. ¿Sí? Fíjense que acá está en 0 y acá se aumenta en 1. ¿Sí? Y acá vamos a contar los div. Si contar div es igual a 2, ¿sí? Quiere decir que encontramos un primo. ¿Sí? Después de hacer este primo, incluso podemos decirle que contar div ahora igual a 0. ¿Sí? Para poder resetear, ¿no? Esto lo reseteamos acá. ¿Sí? Porque ya encontramos, esto vale 2, y en el próximo que entre se va a seguir aumentando. Entonces no queremos eso. Queremos que cuando encuentre uno que sea igual a 2, esto se resete y vuelva a contar, ¿no? Buenas, Lucio. Bueno, básicamente sería algo así. Incluso ustedes lo pueden mejorar. Hay otra fórmula incluso para ver que un número es primo. Incluso podemos hacer que este algoritmo para encontrar un primo sea una función y meterla dentro de esto, dentro de este ciclo. ¿Sí? Bien. Incluso acá en cuenta del print, yo lo que les decía, en vez de mostrar el número, lo que podemos hacer es guardarlo ¿en dónde? En una cajita. ¿Cuál vendría a ser? ¿Qué tipo de cajita vendría a ser en donde vamos a guardar? ¿Será una variable de tipo string? ¿Sí? También puede ser una variable de tipo string. ¿O qué es más efectivo? Array. Un array list. ¿Sí? Entonces acá podríamos poner array.add. Ya estamos en otro lenguaje. ¿Sí? Le mostramos, le ponemos contador. ¿Sí? Le vamos a agregar a un array vacío. Lo vamos a llenar con estos números que son primos. ¿Sí? Entonces después en el array mostramos solamente el array que va a estar lleno de números primos. Bien. Bueno, medio confuso, ¿ve? Por eso les digo que aprender un código de memoria por ahí no es bueno. ¿Sí? Hay que pensar primero qué es lo que vamos a hacer y después que ya pensamos qué es lo que vamos cómo resolver el problema, lo vamos a ir a pasar a código, ¿no? Fíjense que entre todos lo hicimos y hay que probarlo a ver si esto funciona y ver si hay errores y demás, y después si esto funciona, optimizarlo. ¿Sí? Bueno, borro. Ahí está. Vamos a comenzar con las Eso. clases, se me fue la primera hora con array y ciclos. ¿Quedó alguna duda de eso? O háganlo igual, si no entienden con números primos, hagan con números pares, ¿sí? O números impares, ¿sí? Hagan un ciclo for, vaya del 0 al 100, ¿sí? Y acá hagan un if, si es número par, ¿sí? Y lo van a guardar en un array list, ¿sí? Hagan eso primero, y después cuando esto termine el ciclo, pueden mostrar un print del array list, ¿sí? ¿Y qué me va a mostrar esto? Me va a mostrar, perdón, así, 2, 4, 6, 8, etc. ¿Sí? Eso también podrían hacer para ir practicando, no hacerlo tan complejo, ¿no?
Bien, de nada, Eliana. Bueno, vamos a comenzar entonces con la parte de objetos, totalmente fuera del tema, pero importante que se despejen las dudas, ¿no? Vamos a Power. Bien, antes de comenzar, mejor me gustaría ver qué es lo que sabemos de, vamos a poner nuevo, de objetos. Vamos a comenzar, no sé si lo di la clase pasada, creo que sí. Teníamos como una tarjetita y acá teníamos, bueno, no lo vamos a hacer con la tarjetita, vamos a hacer un caso real. Acá vamos a tener una clase. ¿Cómo se va a llamar esta clase? Fíjense que yo la pongo una encima de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Esta va a ser una clase padre, ¿sí? Y esto va a ser una clase hija, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una clase hija, contiene todo lo que tiene el padre, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más de lleno. ¿Cómo se escribe una clase? ¿Cuáles son las palabras para escribir una clase? Vamos a poner public class, por ejemplo, persona, ¿sí? Fíjense que escribo con mayúscula a persona, ¿no? Y teníamos todo este bloque de código que es una clase. Vamos a escribir acá una clase hija. Vamos a escribir, por ejemplo, public class alumnos. ¿Y cómo les digo a esta clase que vos sos hija de la clase persona? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver también en el Power. Yo quiero que sea una extensión de la clase padre, ¿sí? Entonces vamos a poner extend. ¿Cómo se llama la clase que está arriba, la clase padre? Persona. Persona, ¿sí? ¿Sí? Vamos a copiar y pegar todo lo que tiene persona, lo va a tener ahora alumnos. Y vamos a ver un ejemplo de entre atributos. Por ejemplo, vamos a poner con esto. Tiene nombre, tiene edad y tiene, no sé, apellido. ¿Sí? Lo que tiene una persona. ¿Sí? Estos son los atributos que tiene esta clase. Y fíjense que acá en la clase hija tendría que tener también nombre, edad y apellido. Pero este es código que se está repitiendo, ¿sí? Fíjense que tiene exactamente los mismos datos. Entonces, como se repite, quiere decir que ahora no vamos a escribir estos tres atributos. Es como que están en un modo invisible, lo vamos a decir por ahora, ¿sí? Pero lo que sí va a tener alumnos va a ser, por ejemplo, notas, va a tener sí, cursos, ¿sí? Fíjense que entonces lo único que tenemos de código en la clase alumnos van a ser estos dos atributos, ¿sí? Porque estos tres no existen así visiblemente, sino que son heredados de la clase padre, o en este caso la clase persona, ¿no? Fíjense que ahí es como no escribir esto, pero en realidad sí está, ¿no? Porque hacemos una copia de la clase padre, y hacemos una fotocopia, la pegamos ahí en la clase hija y podemos agregar unos datos más, ¿sí? Entonces no estamos repitiendo este código, ¿no? Vamos a hacer otro. Por ejemplo, con color naranja, public class profesores. ¿Y cómo hago que sea desde la clase personas? Una extensión, ¿no? Entonces tiene que venir extend personas, ¿sí? Estamos diciendo que todo lo que tiene aquí lo va a tener, perdón, todo lo que tiene acá lo tiene esta clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, nombre, edad y apellido, ya de por sí lo va a tener, ¿sí? Acá podemos agregar unos nuevos, por ejemplo, no sé, la cantidad de diplomas, ¿sí? Diplomas,
y las carreras, ¿sí? Que hizo. ¿Sí? Fíjense que tenemos mismo código para dos clases hijas, ¿sí? Que serían nombre, edad y apellido, pero tenemos atributos adicionales en cada uno de ellos, pero a la vez son diferentes, ¿no? Ambas son hijas, pero tienen sus diferencias. Entonces, profesores no es lo mismo que alumnos, porque tienen distintas cosas. Lo que sí tienen igual serían los atributos que les heredó el padre. Esto va a pasar con atributos, también va a pasar con lo que serían los constructores y también va a pasar con lo que serían los métodos. ¿Sí? ¿Qué eran los métodos? ¿Quién se acuerda que es un método? Una función. Una función. ¿Sí? Los métodos son funciones. ¿Y qué tienen las funciones o los métodos en los paréntesis, por ejemplo? Parámetros. Un bloque de código que recibe parámetros. Muy bien, son los parámetros. ¿Y qué son los parámetros en palabras sencillas? Son Bien, variables. ¿Qué Datos son? de entrada. Y datos de entrada, ¿sí? Son datos de entrada. Bien, vamos a hacer un breve repaso también de lo que son entonces los tipos de métodos que fuimos aprendiendo, que son dos. Tenemos el método getter y los métodos setters. ¿Qué hacía un método getter? ¿Sí? O un get. ¿Qué significaba get? Obtener. Obtener, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Entonces que vamos a obtener un dato que sale de esa función, ¿no? Para poder nosotros obtenerlo, poder leerlo. ¿Sí? Entonces un método get significa obtener. Dame un dato para que yo pueda manipular. Dame una variable, dame un objeto o algo, ¿sí? Dame algo, una información para que yo pueda manipular. Eso quiere decir método getter. Bien, método getter. ¿Qué más tiene en diferencia de los setters? ¿Tiene datos de entrada? No, no tiene datos de entrada, ¿sí? Solamente es de obtención, no hay que pasarle ningún parámetro. Bien. ¿Se especifica el tipo de salida? Sí, ¿sí? Hay que marcarle qué tipo de datos es el que yo quiero consumir, ¿sí? Un string, un int, un array list o incluso un objeto, ¿sí? Todo eso podemos obtener de un método getter. ¿Y los métodos setters para qué nos servían? Para definir algo. Cambiar un valor. Bien, podríamos cambiar un para valor, modificar. ¿sí? Vamos a asignar un valor a una variable que no lo tenga también, ¿sí? Damos un valor distinto al que ya tiene, ¿sí? Eso es un método setter. Y como hacemos eso, necesitamos un dato para manipular nosotros. Necesitamos una obtención, algo que nos devuelva esa función o no. No, ¿Tiene salida esa función? Así en palabras más sencillas. No. No tiene salida, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tipo de método es? Tipo void, ¿sí? Tienes un método tipo void. ¿Lleva parámetros? ¿Un setter? Sí. Sí, lleva el parámetro que nosotros queremos que cambie, ¿no? El valor que quiero que sea un nuevo valor ahora en lo que estoy cambiando, ¿no? Bien, eso eran los getters y los setters, ¿sí? Son métodos o funciones. El constructor, yo creo que ya lo tengo podrido con el constructor, pero vamos a repasar qué era un constructor. Es un, primero en que nada, algo así simple. ¿Qué es un constructor? No me digan, o si me dicen qué hace, también es válido. Una función. El constructor es una función, chicos, no es un método como cualquier otro, ¿sí? Nada más que se ejecuta cuando se instancia el objeto, se instancia la clase. ¿Qué quiere decir que se instancia? Que vamos a usar este molde en otra hoja, ¿sí? Cuando nosotros usamos este molde en otra hoja, la hoja principal que nosotros tenemos, viene este método, constructor, y se ejecuta solito, ¿sí? ¿Para qué lo usábamos al constructor nosotros?
Para llamar. No nos llamábamos, hacíamos algo distinto. Algo parecido a los dos métodos que les mencioné antes. Parecido al método getter o setter. ¿Cuál sería? ¿Obtenemos valor en el constructor? ¿O estamos asignando valores en el constructor? Asignar valores. Asignamos valores, ¿no? Generalmente Valores. asignamos valores. Incluso el constructor puede estar vacío, ¿sí? Pero generalmente lo que hacemos es asignar valores en el constructor. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar esto. ¿Qué es lo que tiene esta clase? ¿Qué pasa? A ver si los tengo. Ahí está. Vamos a poner acá nuestra clase. ¿Sí? Toda clase tiene entonces atributos. Tiene constructor. Y tiene métodos, ¿no? Y generalmente son los que ya vimos, ¿sí? Los gets y los sets. ¿Sí? Y este constructor, bueno, esto va así, ¿no? Esto es todo lo que tiene nuestra clase que nosotros sabemos hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué a los atributos no les decimos variables? ¿Qué es lo que tienen de particular? Todo lo que tienen estas clases. Esta acá, por ejemplo, la clase, no sé. Sigamos con persona. ¿Sí? Sigamos con persona. ¿Qué tiene de particular un atributo que no le podemos llamar variable nosotros? Bien, va con la mano con la visibilidad. ¿Sí? Tiene los modificadores de acceso. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los modificadores de acceso? Public, Private. private. Bien, ¿sí? Tenemos los public, los privates y los protect. Yo creo que para la próxima clase ya vamos a usar el protect. ¿Sí? Eso es lo que diferencia lo que sería un atributo de lo que sería una simple variable, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Son los modificadores de acceso. Entonces, vamos a poner modificadores de acceso. Ah, eso está preparado. ¿Sí? ¿Qué más habíamos visto? Bueno, ahora vimos algo nuevo. Fíjense que estamos haciendo una herencia, ¿sí? Esta hija, clase hija, que se llama alumnos, está heredando los atributos que tiene el padre, ¿sí? Pero además tenemos dos atributos que son propios de la clase alumnos. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una persona, vamos a poner Juanito, ¿sí? Y queremos acceder, por ejemplo, al nombre, pero Juanito, ¿de dónde viene? Viene de persona. ¿Sí? Juanito viene de persona. ¿Puedo acceder a su nombre? Supongamos que son todos públicos, ¿no? ¿Puedo acceder al nombre? Sí. ¿Sí? Este es un objeto que tiene... ¿sí? Bien, podemos acceder al nombre. Podemos acceder incluso a la edad o podemos acceder a su apellido, ¿no? Bien, yo puedo acceder a las notas de Juanito. Sí, No, porque pertenece a alumnos. Perfecto, ¿sí? No las tengo, no existe esto en la clase persona, ¿sí? Esto existe en clase alumno. Vamos a hacer otro Juanito, ¿sí? Acá puedo acceder a notas. sí. Sí, ¿sí? Porque la clase alumnos tiene su atributo notas, ¿sí? Y podemos acceder también a cursos o podemos acceder incluso a nombre, edad o apellido, ¿no? ¿Por qué? Porque el padre ya lo tiene y nosotros hicimos una copia del padre, ¿sí? Entonces podemos acceder a más datos que en la clase padre, ¿no? Eso es lo particular. Estamos reutilizando código, ¿no?
porque la clase padre ya me lo está dando. Bien, entonces esa es la diferencia, ¿no? Acá entonces no podemos escribir, por ejemplo, notas, ¿sí? Porque no existe, ¿sí? No es que esté en privado, en protected ni nada, sino que simplemente no existe, ¿sí? No existe en esta clase persona. Acá sí existe, ¿sí? Podemos ponerle notas con un color morado si queremos, ¿sí? Porque sí existe. Bien, esa es la parte de herencia. Bueno, ahí ya vi un poco de herencia. ¿Qué más nos falta ver? Encapsulamiento ya lo vimos con el private. Bien, ni siquiera arrancamos con el Power. Pasa que si no les explicaba esto, el Power quizás es un poco más confuso. ¿Sí? Vamos a dar un breve repaso acá si es que tuviésemos un constructor. ¿Sí? Vamos a poner entonces un constructor. ¿Cómo se escribe un constructor de la clase persona? Lleva el mismo nombre de la clase. Viene public y el mismo nombre de la clase, persona. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que tiene en particular? Que es un método. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos faltaría ponerle? Paréntesis. Extend. Ahí te digo los paréntesis, ¿sí? Para poder poner los parámetros. Extends quiere decir que vas a ser un hijo de alguien, ¿sí? Es para poder indicarle a la clase alumno, si yo no le pongo el extend persona, es una clase aparte, ¿sí? Es como que estamos hablando de cosas distintas. En cambio, cuando yo pongo extends, quiere decir que voy a utilizar los datos que tiene mi padre, en este caso persona, ¿sí? Que contiene los atributos que están con negro, ¿sí? Fíjate que son los mismos atributos que están en persona, están acá en alumnos. ¿Qué significa que acá están en negro y esto lo puse con color morado? Que estos atributos no se los vuelve a escribir, es como que ya están heredados de la clase padre y por lo tanto no se vuelven a escribir. Eso es lo bueno de trabajar con objetos, ¿sí? No se vuelven a escribir, solamente escribimos los atributos propios de la clase alumnos. Entonces, fíjate, nosotros acá tenemos cinco atributos, ¿sí? Y acá tenemos solamente 3. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que estamos reutilizando los atributos del padre, en este caso, ¿no? Vamos a reutilizar todo de la clase persona. Bien. Ahora, ¿qué pasa si aquí teníamos, por ejemplo, vamos a poner con azul, nombre, ¿sí? Estoy pasando un nombre y estoy asignando un nuevo valor a nombre, ¿no? No voy a hacer el código acá porque no me va a alcanzar. Vamos a poner también edad. Edad. ¿Sí? Nombre y edad. ¿Y qué pasa si yo tengo un constructor en el hijo? ¿Cómo hago cuando instancio una clase? A ver, vamos acá. Acá vamos a poner public. Public alumnos, ¿sí? Porque así se llama mi clase. Y este es un constructor. Y yo acá quiero solamente asignarle notas. ¿Sí? Cuando yo instancio un objeto de clase alumno o de clase persona, bueno, de clase persona no hay problema, pero de la clase de alumnos, ¿cómo sé a qué constructor hacerle caso? Porque fíjense, en el constructor de persona tenemos 2 parámetros y en el constructor de alumnos solamente tenemos un parámetro. Entonces, cómo hace el programa para entender a qué constructor te voy a hacer caso? ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora en la teoría. ¿Cómo es que se hace esto? Esto se utiliza una palabra especial, ahora se las presento, pero quiero que vayan pensando cómo haría Java para entender a qué constructor hacer el caso. Entonces, si yo tengo solamente acá notas, asigno un valor a notas, ¿cómo podría hacerlo para asignarle a nombre o edad? Aquí dice, bien, ahí está Víctor adelantando, ¿sí? ¿Cómo hago para poder asignar nombre o edad si acá no existen visiblemente, ¿no? O sea, quiere decir que estamos reutilizando código
hay que llamar al constructor padre. Ahora lo vamos a ver en el poco. Bien, vamos a comenzar entonces con la clase recién. ¿Qué es lo que es herencia? Bueno, brevemente lo vamos a ver. Que es una extensión de la clase padre para hacer una clase hija. ¿Sí? Ya lo vimos, ¿sí? Copia todo lo que son los atributos, copia el constructor o los métodos, los copia en el hijo, ¿no? Y en el hijo podemos agregar nuevos datos. Acá hay un ejemplo, fíjense la clase base o la superclase se le llama, vendría a ser persona, ¿sí? Es la clase más alta, o la clase padre, la que es padre de todas, ¿sí? Odín le dicen. Y podemos crear dos nuevas clases, ¿sí? Fíjense, alumno o empleado, ¿sí? Porque ambos alumnos y empleados son personas, entonces comparten ciertos atributos, pero un alumno no es empleado y un empleado no es alumno, ¿sí? Tienen distintos atributos, distintos métodos, incluso distintos constructores, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que los alumnos o los empleados sean clases hijas de persona? Claro, sí, estamos heredando todo de persona. Sí, fíjate acá. Todo lo que yo voy a poner con rojo. ¿Dónde está esto? Esto de acá lo estamos heredando acá. ¿Sí? Pero este de acá, ¿cómo hacemos para heredarlo? Ahora lo presento, por eso todavía no lo marco. ¿Sí? Fíjate que también esto, los tres de acá, lo estoy heredando acá. ¿Sí? Estamos haciendo un copy y pega, ¿sí? De la clase de persona en las clases hijas. ¿Sí? Fíjate que tiene exactamente los mismos atributos. ¿Sí? Bien. Profe, Bien. entonces yo podría poner ay, alumno punto nombre, por ejemplo. Sí. Sí, porque alumno, fíjate, acá alumnos.nombre, ya va a traer el nombre que es del padre, ¿sí? Lo que es complicado es cómo le asignas un valor a nombre, por ejemplo, pero sí puedes hacerle, como vos decís, en este caso, ¿no? De alumnos, justo si copiaron es Juanito.nombre, ¿sí? Podemos acceder a ese nombre desde el hijo, ¿sí? Pues ya lo tiene el hijo. Pero lo que ahora vamos a ver es cómo definir dentro de alumno, dentro de la clase alumno. Sí, cómo hacer para instanciar estos tres, perdón, cómo asignarle un valor a estos tres atributos que no los tenemos escritos nosotros en la clase de alumnos. Por eso está con rojo, con otros colores, porque no es propio de esa clase. Quiere decir que eso está en la clase padre. ¿Sí? No está escrito aquí. Ajá, ¿Sí? bien, Ahora vamos a ver cómo asignarles un valor. ok. Bien, pero sí se puede acceder al nombre, a la edad o al apellido, ¿sí? Porque ya está escrito aquí, entonces no hace falta escribirlo de nuevo. Bien, acá está cómo sabemos nosotros que una clase es hija de otra, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la clase persona, ¿sí? Es solamente la clase persona, no es hija de nadie, pero a diferencia de alumno está diciendo que es una extensión de persona, entonces es hijo de persona. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que contenga persona lo va a tener ahora alumno. ¿Sí? Fíjense acá también empleado es hijo de persona. Profesor es hijo de empleado. Fíjense que pueden haber como un árbol, ¿no? Tipo árbol. Profesor es hijo de empleado, que a la vez empleado es hijo de persona. Y persona es la clase base, ¿sí? O es la superclase de todas. ¿Sí? Profe, y Sí. en el caso, hablamos como persona abuelo y profesor ya el nieto. Si quiero mencionar desde profesor a persona, igual exten, pongo esa No, palabra. no, si vos pones profesor
que es extend de persona, va a estar a este nivel, ¿no? Acá al lado de Exactamente. alumno y al lado de empleado. ¿Hay posibilidad que yo tenga que usar alguna palabra para nombrar a persona? Porque sería incorrecto poner extend. O no Eh, necesariamente lo implementamos. ¿Qué es lo que querés acceder a qué cosa? A datos, porque ¿Datos de persona? profesor accede a empleado. Sí, Empleado accede a persona. muy ¿Puedo bien. acceder de profesor a persona? Claro, sí. Es como que todo lo que está acá, estas dos hojas, están Sí. ya incluidas en profesor. ¿Sí? Todos los atributos que tenga, por ejemplo, vamos a verlo acá en el Paint. Esto lo vamos a sacar. Dame un segundito. Bueno. Fíjate, si yo hago acá una nueva clase, le vamos a llamar hijo nada más, ¿no? Se va a llamar public class, no sé, eh, hijo la pongo, ¿sí? Este extend de alumnos. ¿Qué dice aquí? Bien, ahí está test. Vamos a poner que es el hijo de alumnos, ¿sí? O test también podemos ponerle. ¿Qué es lo que va a tener este desde el padre? Va a tener nombre, edad, apellido, notas y va a tener cursos. ¿Sí? Todo eso va a heredar del padre. ¿Sí? Y acá, propio de del hijo, puede contener otros, por ejemplo, no sé, mascota, por así decirlo, ¿sí? Mascota, ¿sí? Tiene una mascota y solamente yo estaría escribiendo mascota porque todo el resto ya está en el padre, ¿sí? Entonces yo puedo acceder al nombre, a la edad, al apellido. Por ejemplo, si yo digo desde hijo, estoy creando a, no sé, a Cristian, ¿sí? Cristian va a ser mi variable. Puedo acceder entonces al nombre, así sencillamente, directamente, ¿no? Voy a poner Cristian.edad y ya es válido. Entonces estoy accediendo, fíjate, a un atributo que fue escrito en la clase persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo heredó lo heredó alumnos, y ahora lo está heredando hijo. No sé si quedó claro eso. O puede ser Cristian.apellido. Porque ya mi padre ya lo tiene. ¿Qué es lo que tiene padre? Contiene todos estos atributos. Tiene 5 atributos. ¿Sí? Fíjate que son 5, son 3 más 2 de acá. Son los 5. Y si los escribo con negro, quiere decir que vienen desde el padre, ¿no? Entonces yo puedo acceder a ellos directamente. Exactamente, ¿sí? Es exactamente lo que estamos haciendo. Hereda todos los atributos de todos los padres, ¿sí? Del padre, del padre, del padre, y así. Entonces, eso nos facilita código a nosotros. Después vamos a ver si nosotros ponemos el private. Ahora no lo voy a ver, no quiero confundir mucho. Pero vamos a usar lo que es el protect. Ya después le hago ese enganche, pero todavía no. Yo creo que todavía estamos un poco insertándonos en lo que es objeto. Si se le hace un constructor, ¿también lo hereda? Exactamente. Ahora vamos a ver cómo heredar el constructor. ¿Sí? Tenemos que llamar al constructor padre y sumarle los del constructor hijo. Ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, acá está un poco lo que les decía, cómo armar este árbol, ¿no? De clases, padre como hijos, ¿no? Esto no lo vamos a leer, todavía no. Todavía no. Bueno, acá está. ¿Sí? Justo lo que decías vos. Fíjate que la clase alumno contiene un constructor. Fíjate que alumno es hijo de persona, ¿no? Entonces,
Si persona tiene un constructor, ¿cómo hacemos para llamar al constructor en el hijo? Bien, acá te muestra, fíjate, que en el hijo tenemos un constructor, este es un constructor, y tiene ciertas asignaciones, ¿no? A sus métodos, perdón, a sus atributos, ¿sí? Lo vamos a hacer de esta forma, sin llamar a super, o sea que tendríamos que asignar acá en este caso, fíjense, 5 atributos, 6 atributos, porque este es propio de hijo, ¿no? De la clase hijo. ¿Sí? Lo hacemos de esta forma, sin llamar al super, en este caso, como sin llamar al padre, ¿no? Fíjense, acá tenemos nombre, apellido, año de nacimiento, grupo y horario. Bueno, fíjense que comparte nombre, capaz que está en la clase persona. Acá lo vemos. Fíjense, solamente es propio de alumno, ¿sí? Los atributos del alumno, estos dos de abajo, ¿sí? Grupo y horario es propio de alumno. Y fíjense que con la palabrita super estamos diciendo llámame al constructor padre. ¿Sí? El constructor padre, ¿cuántos atributos tiene? Perdón, ¿cuántos parámetros tiene en este caso? Tiene 3. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver el dibujo. Como que en persona yo le agrego uno más. ¿Sí? Tiene 3 datos. ¿Cómo llamo a estos 3 datos en la clase alumnos, en la clase hija? Lo hago de esta manera, ¿sí? Pongo tal cual como es mi constructor, lo único que agrego es la palabrita super, que quiere decir tráeme el constructor del padre, ¿sí? En este caso, el constructor padre tiene 3 parámetros, que serían estos 3, 1, 2, 3, y además estamos asignando valores a 2 atributos propios de alumno, ¿sí? Podemos hacerlo de 2 maneras. Si ustedes se traban mucho con esto, con lo que es super, pueden hacerlo uno por uno, ¿sí? Nombre, apellido, año, grupo y horario, sin llamar a la palabrita super. O si es más fácil para ustedes leerlo, tráeme directamente el constructor padre y acá asigno lo del hijo. Eso es lo que está haciendo la palabrita super. Tráeme el constructor padre que tiene ya 3 datos. Me está pidiendo 3 datos el constructor padre. Si yo no pongo esto, me va a marcar un error, ¿sí? Porque si yo asigno solamente 2 valores acá y no llamo al constructor padre, me va a decir no te entiendo, ¿sí? Tengo 2 constructores y solamente estamos usando uno. Tenemos que usar los 2. Sí o sí tenemos que usar los 2. Eso es lo que dice Java. Usemos los 2 de la manera que vos quieras. Con la palabra super o uno por uno, ¿sí? Nombre, apellido y año. Le vamos a asignar valores en los parámetros, ¿no? Que tiene el constructor. ¿Eso se entendió o está difícil de entender? ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Hacerlo de esta manera o hacerlo con la palabra super? ¿Ves? ¿Con la palabra super? Sí. Bien. Sí, ¿no? Es más entendible, si no hay que escribir un chorizo de código, así que tengo 3 clases hijas, ¿no? Entonces por ahí llamamos al padre y hacemos esto, ¿sí? Bien, sigamos. Bien, vamos a ver lo que es, ¿cómo es que se llama esto? Se me fue la palabra. Polimorfismo. Bien, vamos a explicar un poco lo que es el polimorfismo antes de continuar. Fíjense, acá vamos a tener un método, lo vamos a escribir con color verde, ¿sí? ¿Cómo se escribe un método? Se escribe el nombre del método. En este caso va a ser caminar o saludar, ¿sí? Vamos a saludar. Y acá vamos a imprimir hola. Hola desde persona, ¿sí? Porque estamos en persona. Ahora lo pongo más grande.
¿Se entiende ahí un poquito? ¿Sí, no? Ahí está. ¿Sí? Fíjense que mi método saludar, o mi función saludar, solo lo único que hace es mandarme un print que dice hola desde persona. ¿Sí? Acá en alumnos también vamos a poner uno que se va a llamar exactamente igual. Se va a llamar saludar. Va a tener un print que va a decir hola desde alumno. Ahí está. Bueno, y acá también podríamos tener el mismo método llamado de la misma manera, saludar, método, pucha. ¿Sí? Voy a tener un print que diga hola desde profesor, o de profesores. Ahí está. Fíjense que en todos tiene el mismo método, o sea, con el mismo nombre, ¿no? Tiene un método con el mismo nombre. Y cuando nosotros instanciemos una clase, ¿sí? Ya sea profesor o ya sea persona, y queremos llamar a este método, nos va a decir a cuál método accedo, ¿sí? Porque están escritos de la misma manera. ¿Sí? Fíjense que si esto se hereda acá, este saludar va a estar implícito, y si yo pongo otro método con el mismo nombre, ¿qué es lo que haríamos? ¿Se sobrescribe o llamamos al padre? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Eso es lo que nos va a decir Power. Fíjense acá. Tenemos un método que se llama imprime, ¿sí? Y estamos llamando, que lo único que queremos hacer es llamar al método del padre, ¿sí? Es lo único que hace la palabra super. Estamos llamando al padre, ¿sí? En este caso, del paint, estaríamos llamando, vamos a ponerlo acá, nosotros ponemos super.saludar. ¿Qué función estaríamos imprimiendo? ¿Sí? ¿La de acá o la de acá? ¿Qué quiere decir super? Quiere decir padre, en realidad, ¿sí? Entonces, bien, la de persona. Estamos llamando a un método que ya fue escrito en la clase persona, ¿sí? Entonces podemos acceder no solamente con lo que es un constructor, ¿sí? No solamente en el constructor con sus parámetros, sino también podemos llamar a métodos que tienen el mismo nombre en la clase padre, ¿sí? Entonces lo hacemos de esta manera. Voy a llamar a la función padre que tiene el mismo nombre. ¿Qué quiere decir que tenga el mismo nombre? Es polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Bueno, ustedes, yo les digo que cuando dos atributos, dos métodos tienen el mismo nombre, ya es polimorfismo. ¿Pero qué quiere decir polimorfismo en sí? Que tiene el mismo nombre, pero hace cosas distintas. ¿Sí? Fíjense que hacen cosas distintas. Acá estoy haciendo un print que dice hola desde profesores, que se llama saludar, y acá estamos haciendo un print hola desde persona, que también se llama saludar. Ya con que se llame igual es polimorfismo. Pero ¿imprime el mismo dato o no? No. No. No imprime la misma cadena, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir polimorfismo. Se llama igual, pero hace cosas distintas. ¿Sí? Yo le puedo poner caminar, le puedo poner avanzar, si fuese un auto, ¿no? ¿Sí? Pero también puede estar en el padre el mismo método y hay que saber diferenciarlo a cuál llamar. Si llamamos al del padre o si llamamos al de la misma clase donde fue instanciado, ¿no? Entonces podemos hacer dos cosas en este caso. Podemos hacer esta, que estamos llamando a este método, o podemos sobreescribir un valor, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, acá está lo que les explicaba. Fíjense que saludar está tanto en persona como en estudiante y en profesor, ¿no?
son todos propios de su clase, ¿no? Son propios, no es que está heredado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Lo va a reemplazar. Fíjense acá, la implementación en la subclase sobrescribe la implementación, perdón, en la subclase la reemplaza en la superclase. No sé si me entendieron. Este de acá ya va a sustituir a este. O este de acá sustituye a este. ¿Sí? O la podemos sustituir o directamente en esta función llamamos a esta función. Que lo más lógico ahora es sobreescribirlo, ¿no? Bien, acá tenemos... Bien, sí, igual eso les voy a dar mejor la próxima clase. Así que no se preocupen. Acá tenemos, fíjense, una clase persona que contiene un solo atributo. ¿Sí? El atributo es nombre. Tenemos un constructor que se le asigna un valor a nombre. Tenemos un método getter y un método setter y un método para saludar, ¿no? Un método tipo void. Lo único que hace es imprimir una cadena. ¿Para qué nos muestra esto? Bien. Fíjense que aquí teníamos un solo atributo, nombre, ¿sí? Y teníamos un constructor con un solo parámetro. Fíjense que acá en alumnos, ¿sí? Es una clase que tiene su propio constructor y recibe un parámetro, ¿sí? Ese parámetro, que lo que hacemos, copiamos el del padre en este caso, ¿no? Porque acá no tenemos atributos. Como no tenemos atributos, bueno, ¿tenemos atributos en el padre? Sí. Bueno, entonces le demos un valor en el atributo que nos fue heredado del padre. Eso estamos haciendo acá. Y fíjense que también tenemos el mismo método. Tenemos un public void acá en persona, que se llama saludar. Y acá también tenemos un public void saludar, que es de alumno, ¿no? Y que lo que hace, lo va a sustituir, en este caso. Dice, hola, soy un alumno, ¿sí? El otro que decía, hola, ¿sí? Se sustituye. Acá lo mismo con profesor, ¿sí? Extiende de persona. Profesor en este caso no tiene atributos, pero sí tiene un atributo del padre, ¿sí? El atributo del padre es nombre, por eso le ponemos la palabrita super para poder asignarle un valor al atributo padre que nos está siendo heredado, ¿no? Y también tenemos el mismo método que es saludar, ¿sí? Es polimorfismo, pero imprime una cadena distinta. Hola, soy un profesor. ¿Sí? Eso es polimorfismo entonces, que se llame igual pero que haga cosas distintas, básicamente. Bien, son las ventajas, se las dejo a ustedes para que las lean. Y esto está medio complicado, pues, enseñarles ahora. Se los explico en el Paint mejor, ¿sí? Para que ustedes cuando vean esto de acá, vean que sí se puede hacer, tener un objeto dentro de un objeto. Vamos a verlo. Esto lo vamos a sacar. Vamos a guardar. Bien, yo se lo voy a dar como es en otros lenguajes porque por ahí es más fácil ver cómo accedemos a los datos de un objeto, ¿no? Entonces, déjenme que les haga acá, por ejemplo, persona. Bien. Primero que nada, nosotros teníamos variables, ¿sí? Podemos tener un string, sea nombre, ¿y cuántos valores guarda esto? ¿Cuántos valores puede guardar un string? Uno. Uno solo, ¿sí? Un solo valor tipo cadena, ¿sí? Después tenemos los array, que guarda, ¿cómo se llaman los valores que guarda un array? Elementos. Elementos, ¿sí? Guarda elementos, elemento 0,
elementos 1, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que guarda? Varios valores, ¿sí? Los guarda como elementos. ¿Cómo podemos acceder a estos elementos? Por ejemplo, array list sub 1, ¿no? Estamos accediendo a un valor gracias a los índices, ¿no? Entonces esto me va a dar lo que tenga la posición 1, ¿no? Entonces acá la palabra clave vendría a ser elementos e índice, ¿no? Bien, acá en objetos, ¿sí? ¿Nosotros qué tenemos? Tenemos tanto atributos como métodos, ¿sí? Como constructores también, ¿sí? Pero como que tenemos, cada valor tiene un nombre. Es como que al elemento 0 se le asigne un valor acá, perdón, un nombre. Acá también tiene un nombre. ¿Cómo puedo llamar acá? Esto va a tener el nombre ojos, ¿sí? Acá le puedo poner marrones. Entonces, ¿qué viene a hacer esto? Viene a ser el nombre del valor, de este valor, ¿sí? No solamente estoy accediendo a valores gracias a los índices. Fíjense que no es lo mismo hacer un array list sub 1 que poner, por ejemplo, persona.ojos. ¿Qué me va a dar persona.ojos? ¿Qué es más intuitivo? ¿Esto o esto? ¿Qué es más fácil para ustedes de leer? ¿Los corchetes o punto ojos? Punto ojos. Punto ojo es más fácil de recorrer, ¿sí? Entonces, ¿qué me está mostrando punto ojo? Me está mostrando un valor, ¿sí? Esto se conoce como llave y valor. No sé si en este lenguaje, pero se los pongo así para que vayamos viendo cómo acceder a los valores que tiene un objeto, ¿sí? En este caso un objeto persona. Acá podemos poner altura, ¿sí? Y ¿cuál va a ser mi valor? Por ejemplo, 1,80 o 180 centímetros, ¿sí? Acá podemos poner peso, ¿sí? 70. 85 está muy flaco eso. ¿Sí? Podemos tener incluso métodos, ¿sí? Saludar, en este caso. ¿Sí? Vamos a poner caminar, ¿sí? Otro método. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esos datos? Bueno, podemos poner, entonces llamamos al objeto, persona, ¿y a qué dato queremos acceder? ¿Sí? Podemos acceder a ojos, podemos acceder a altura, ¿sí? Me va a dar un valor, altura que me va a dar, me va a devolver 180, ¿sí? Persona, punto peso, es más intuitivo verlo así, recorrerlo así. ¿Qué me va a dar esto? Me va a dar 75. Me está dando valores, pero no estamos accediendo directamente a una posición, estamos accediendo al nombre del valor, ¿sí? El nombre de este valor, perdón, el nombre de este valor de marrones es ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo accedemos a este valor? Mediante este nombre. Hay que llamar al nombre y al nombre, ¿sí? Es más fácil trabajar con objetos de esta manera. Si yo, por ejemplo, accedo a saludar, ¿sí? Persona, punto, saludar, ¿yo puedo accederlo así y terminarlo ahí o qué me estaría faltando? Darle algún parámetro. Bien, ¿sí? Si es un método, lleva sus parámetros, ¿sí? Si yo hago esto, personas.saludar, voy a acceder a lo que tenga este método. Este método quizás está escrito en otro lado y lo único que hace es un print de, perdón, sería print de hola. ¿Sí? Sí, es sencillo. Estoy accediendo a lo que contiene ese método. Quizás es un método getter, quizás es un método setter, ¿sí? Pero es más fácil acceder a los datos de un objeto de esta manera, ¿sí? Tenemos el objeto y hay que llamar al nombre del valor que queremos obtener,
¿sí? Es más intuitivo, más fácil de acceder, no tanto como los arrays. Quizás se marean un poco con lo que son los arrays, pero acá tenemos un nombre y un valor, ¿sí? Esos son los objetos. Fíjense, si nosotros lo vemos de esta manera, ¿sí? Tenemos nuestros atributos, en realidad esto vendría a ser un atributo, y esto vendría a ser métodos, ¿no? ¿Sí? Y estamos accediendo a cada uno de ellos mediante el punto, perdón, mediante el nombre del objeto seguido del punto y al valor que queremos obtener, ¿no? Eso más o menos les quedó así claro cómo acceder a estos valores. ¿O está más fácil viéndolo con este código? Así, con set y get. ¿Sí? Por ejemplo acá, La- sí. Decime. No, que iba a añadir que es más fácil, bueno, para mí, porque Ujú, directamente se va directo a lo que yo necesito, el nombre o la altura o el peso. claro. ¿Sí? Eh, Fíjense, si tuviésemos este atributo en private, ¿sí? Esto ya lo vamos a poner con otro colorcito. Vamos a poner con un rojo. Obviamente no se llama private peso, solamente se llama peso. Pero supongamos que este atributo está con un private. Yo podría acceder al peso directamente. No, ¿No, verdad? no. No. Entonces, ¿cómo podría ser? Podría ser una función que diga get peso, ¿sí? Y puedo acceder al peso por ese método, ¿no? Entonces pongo persona.getPeso, ¿sí? Esto que me va a devolver 75. Bien, ¿sí? Para eso nos servían lo que son los modificadores de acceso, los métodos getters y los setters, ¿sí? Vamos a hacerlo, bueno, de esa manera, pero lo vamos a dejar así de momento, no nos vamos a marear tanto. Bien, fíjense que es re fácil recorrer lo que es un objeto. ¿Para qué hago esta introducción? Porque ahora vamos a ver que dentro de un objeto puede haber otros objetos, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener un objeto que se llame hijo. Perdón. Y dentro de hijo va a ser otro objeto. Y ahí ya los voy a marear. Y este hijo va a tener nombre, Juan, ¿sí? Y va a tener edad, ¿sí? No tanto, pero ahí nomás. Y va a tener 15 años, ¿sí? Hasta ahí. Se complica un poco la cosa, pero fíjense, tenemos todos estos datos, ¿sí? Que son planos de momentos, ¿no? Fácil de acceder, pero tenemos un objeto dentro de otro objeto. ¿Cómo podemos acceder a los valores que tiene el hijo de esta persona? Fíjense que es fácil de hacer. Hacer acá, poner que persona, punto hijo, punto nombre, y ya podemos acceder a un objeto, a un valor que tiene un objeto dentro de otro objeto. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil que es? No hay que hacer ningún ciclo, no hay que recorrer nada, solamente accedemos con un punto a esos valores. ¿Sí? La persona, punto hijo, punto edad, me estaría tirando, sería un 15. ¿Sí? Entonces, ¿puede haber objetos dentro de objetos? Sí. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, creo yo. Claro, sí, va a ser todo un objeto totalmente distinto al objeto original. Nada más que está dentro, uno dentro de otro, quiero decir. ¿Sí? Podemos ponerle, a ver acá, podemos ponerle altura,
pero estamos accediendo al objeto, fíjate acá, persona, o altura era, acá me faltó una altura, pongámosle que 1,160, ¿sí? Persona.altura no es igual a persona.hijo.altura. ¿Por qué? Porque este me está trayendo un valor de 180, ¿sí? Vamos a poner con color rojo. Rojo dije. Y este me está trayendo 160, ¿no? Voy a retirar. No quiero hacer caso. Ahí está. ¿Sí? Esa es la diferencia. La altura del objeto persona es 180 y el objeto que está dentro de persona, que es hijo, en este caso, tiene otros atributos que vendría a ser, por ejemplo, también tiene su altura, que es 160, ¿no? Entonces, fíjate que estamos accediendo al objeto que está dentro de persona, ¿no? Dentro de otro objeto, ¿sí? Entonces, así de fácil es recorrer datos, ¿no? Vamos a hacerlo, incluso se puede acomplejar esto más adelante, se lo va a hacer. Lo vamos a ver. Acá tenemos nosotros entonces nuestra persona. Vamos a copiar exactamente lo mismo, ¿sí? Hacer nuestro objeto persona que tiene sus ojos, altura, peso, tiene sus atributos, ¿sí? Tiene sus atributos. Y acá puede tener un objeto. Fíjense entonces en el Power tenemos un objeto de clase mascota en este caso. Yo no voy a hacer este mismo ejemplo, pero puede tenerlo, ¿no? Entonces acá podemos tener la clase hijo, ¿no? ¿Y qué es lo que tenía hijo? Hijo tenía también nombre, también tenía edad y también tenía altura. ¿Sí? Entonces podemos tener, fíjense, bueno, en otro color, tenemos este objeto y aquí dentro de este objeto tenemos otro objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Carlos, la persona Carlos, esto va a ser clase persona. O acá, que se llama Carlos, ¿sí? Carlos tiene ojos, tiene peso, tiene todos sus atributos de una persona, ¿sí? En este caso, la persona que estamos creando va a ser Carlos, ¿sí? Y Carlos tiene a su vez un hijo, y su hijo, que es solamente de Carlos, tiene un nombre, tiene edad y tiene altura. Podemos incluso ponerle una mascota a Carlos, que solamente la mascota es de Carlos, ¿sí? Entonces podemos armar otra persona, Juanito, ¿sí? Que tenga todas estas cosas, todos estos atributos, incluso tiene un objeto dentro de sí mismo, ¿no? Podemos poner un objeto dentro de otro objeto. Esto si lo queremos complejizar más, incluso, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero que vean que no solamente se va a usar objetos. Si yo los encierro esto acá, y esto los encierro acá, otra persona, ¿no? Hagan copia y pego de esto, ¿no? Y, a ver, hago otra personita acá. ¿Sí? ¿Cuántas personas tengo en realidad? ¿Cuántos cuadros negros serían? ¿Cuántas personas quiero crear? 6 en total. Quiero hacer 3 personas, ¿verdad? O sea, yo puedo guardar estas personas, ¿sí? Cada una de ellas. ¿En qué las puedo guardar? ¿En qué les parece a ustedes que las puedo guardar?
¿sí? Supongamos que tenemos los registros de ANSES, y ANSES tiene todas, así tiene las personas, tiene los hijos, y tiene cuánto cobran incluso, ¿sí? Pero cada persona es un cuadrito negro, ¿no? Entonces, ANSES, ¿cómo hacer? ¿Guarda 1.000.000 de objetos o guarda 1.000.000 de arrays? ¿Sí? Entonces, esta persona va a ser mi índice 0, este va a ser mi índice 1, y este va a ser mi índice 2. ¿Sí? Fíjense que estoy guardando cada una de esas personitas en un espacio de un array, ¿no? Se puede hacer esto y ya lo vamos a ver cómo se llama, pero no es que solamente vamos a trabajar con objetos, sino que también vamos a trabajar con arrays. Entonces hay que tener en cuenta los arrays también, ¿no? Pero bueno, esto no los voy a marear mucho. Quiero que sepan que existe y que también se trabaja así, un array de objetos, ¿sí? Y objetos dentro de objetos, ¿no? Ahí está. No, matrices no usamos mucho. Tiene que ser mucho para usar matrices. Generalmente no. ¿Sí? Generalmente son datos planos. Pero ojo, ¿no? Aprendan matrices para la prueba, no quiere decir que no va a entrar matrices en la prueba. Vos, por ejemplo, matrices, quizás lo puedes usar si haces un tatetí, ¿sí? Tenés acá, ¿cuántos lugares? Tenés 9 lugares. ¿Sí? Te haces un programa de un tatetí. No son tablas. No. No, sí, podría llamarse como una tabla, ¿no? También, ¿sí? Bueno, por ejemplo, este tipo de aplicación, podemos hacer que sea un tatetí, ¿sí? Para poder marcar, por ejemplo, la fila 1 y columna 1, ¿no? Estamos rellenando ese espacio, acá estamos rellenando otro espacio, y acá estamos rellenando otro espacio distinto. Ahí estamos usando matrices. Quizá matrices lo podemos ver difícil también que lo veamos, pero si se quieren complicar la vida, las butacas de un cine. ¿Sí? Las butacas de un cine, sea cuadrado obviamente, ¿sí? Que tenga tanto la misma cantidad de filas y de columnas, porque por ejemplo, en esta matriz que yo les dibujé, sí o sí tiene 9 lugares. Pero ¿qué pasa si en el cine tenemos así? Estos dos espacios no existen. Quizás. ¿Sí? Entonces por ahí matrices no sirven mucho, pero por ahí trabajamos datos de esta forma. Entonces es más fácil leer esto que es un array, este es otro array, y este es otro array, ¿no? Pero bueno, por eso no les quería dar tanto lo que es matrices. Pero sí se puede hacer aplicaciones con matrices. ¿Sí? Pueden hacer reservas de butacas, del cole, ¿sí? Cuando ustedes salen de viaje, ustedes tienen que seleccionar un asiento, ¿no? Para poder viajar, para reservar una mesa en un restaurante, ¿sí? Ahí quizás pueden usar matrices. Entonces también existen por algo, ¿no? No es que están ahí porque va a complicarnos la vida. Es Bueno, decir, que con las matrices hay que señalar dos datos. claro, hay que señalar tanto la fila como la columna, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo hacer matrices? Buscamos por ejemplo, una matriz. ¿Sí? Hay que señalar tanto la fila como la columna. ¿Sí? En este caso, 1, 1 sería este círculo del medio. ¿Sí? Porque acá tenemos 0, acá tenemos 1, y acá tenemos 2. Y este de acá, leyéndolo de esta manera, serían un 0, serían 1, y esto sería un 2. ¿Sí? Es como también el ajedrez, ¿no? Incluso en el ajedrez puedes usar matrices. ¿Sí? Si haces una aplicación de ajedrez, puedes usar matrices. Ahí sí, tranquilamente. También en la guerra naval necesitas matrices. Bien. Y bueno, esto si quieren lo vemos la próxima clase. Lo que es un objeto dentro de otro objeto. ¿Sí? También vamos a ver objetos por parámetros. Y ya vamos a ver hasta dónde llegamos.
Igual. Profe, esto que vimos hoy también entra en la evaluación. Sí, hasta acá, que es esto es la clase final, ¿sí? Hasta acá entra lo que sería la evaluación. ¿Cuándo es la otra semana? Sí. El 6, pero no sé en qué horario. Por ejemplo, Mm, yo por la tarde no puedo, no sé cómo hay que hacer con eso. no, es vía online, ¿no? El examen, o sea, tenés desde las 8 de la mañana hasta las 23, o sea, tenés todo el día para hacerlo, pero una vez que vos arranques, hay un contador de que te da 120 minutos. Estaba viendo que decían que Bien. si comenzás desde las 10 tenés menos minutos, ya no tenés los 120 minutos. Claro, si vos tenés justo volvés del trabajo a las 10 de la noche, vas a tener una hora nomás, ¿sí? Porque hasta las 23 se entrega el examen. Sí. Sí, exactamente. Entonces, por ahí, ojo con el tiempo, quizás les perjudique entrar a las 10, 10 y media. Bien, perfecto, gracias Facundo. Bueno chicos, no quiero abrumarlos mucho. Ahí le da una data, está bastante interesante para el parcial. Está bueno. Y eso está en la plataforma también. De 10. ¿Sí? Y bueno chicos, hasta acá llegamos, espero que hayan entendido un poquito de lo que son los objetos, cómo acceder a sus datos y para qué sirve la palabra super, ¿no? Era para llamar al padre. Sí, hoy aprendimos la palabrita super y la palabra extend, ¿sí? Básicamente. Lo otro habríamos que repasar. Que bueno, nos vemos, son bienvenidos para irse a la próxima Profe, clase. gracias. Hasta el jueves. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Mentira, yo Gracias, me quedo profe. igual, ¿no? Me quedo un rato si alguien tiene dudas. Sí, yo, profe, un ratito para ver qué es lo que toqué en mi pantalla. Bueno, que se van, nos vemos. Hasta la próxima. Puede compartir y bueno, me quedo con los chicos que quieran ver cositas.